Good morning, guys. I hope you're having a great day. Lo que vamos a hacer ahorita para comenzar es precisamente revisar la primera actividad semanal, este mini examen que tuvimos la semana pasada, para ver cómo iban las respuestas, cuál iba a ser la mejor forma de responderlo y qué corregir en caso de que algo todavía haya quedado mal, para que de aquí al corte ya tengan mejor comprensión de cómo resolverlo. Está muy sencillo, entonces vamos a hacer eso. Lo que voy a hacer ahorita es mostrarles el examen y cómo responderlo de la mejor forma posible. Bueno, ahí pueden ver la ventana, ¿verdad? Bueno, en un momento les va a aparecer la ventana con la imagen del examen. Bueno, ya la pueden ver ahí, ¿verdad? Excelente. Thanks, Paula. Bueno, esto era muy sencillo, pero vamos, en caso de que quedara alguna duda, vamos a ver cuál era la mejor forma de, de resolverlo y cómo entenderle, ¿no? Bueno, primero tenemos el uso del simple present. Ya conocen la fórmula, es básicamente un sujeto más un verbo. Y aparte tenemos que verificar que las terceras personas funcionen y cómo se usan los adjetivos posesivos. Entonces, aunque algunos de ustedes ya pueden ver más o menos el puntaje que sacaron, quizás tengan duda con cuál era la respuesta específica en cada uno y por qué se utilizaba de ese modo. Entonces, la primera está muy sencilla. This is Sophie's brother. Eh, Aunque el primer sujeto es Sophie, el sujeto del que estamos hablando en la segunda frase es Tom. Por lo tanto, estamos hablando del nombre de él. Eso significa que his name. I am a student. Si yo estoy hablando de mí, entonces my name is Jane. That's Mary. Estamos hablando de ella como sujeto, por lo tanto, her. De hecho, si se dan cuenta, aquí ya las tengo todas acomodadas, ¿no? How are you? Look at the girls. They are happy. This is my dog. Its name is Max. Excuse me, what is your name? We learn new things in our class. This is my friend Susan. We go to the same school. Y de momento quedaban varias que no necesitábamos, como there, me, she, Pikachu. This is wrong. Okay. Second section. Uh, Present continuous. Present continuous, como saben, también tiene una estructura relativamente sencilla de responder. Necesitamos un sujeto, necesitamos un verbo, verbo to be conjugado según el sujeto, y, y necesitamos un verbo conjugado en ing. ¿Alguien más usó Pikachu? Nadie, ¿verdad? Espero que nadie. Bueno, por lo tanto, entre todas las posibles opciones que teníamos que encontrar aquella que utilizara la fórmula tal y como se acaba de describir. Un sujeto que ya está puesto aquí al inicio de la frase. Después tendríamos que haber tenido un verbo to be
que correspondiera a este sujeto. Y después learn en ing. Eso significa you are learning. En la segunda es similar, solo que tenemos que usar la versión en negativo. Para hacer el negativo, ya saben, tendríamos que haber tenido un not después de un verbo to be. Por lo tanto, you are not swimming. Buscamos you are not swimming. Are not swimming. Para la tercera tenemos un interrogativo, por lo tanto tenemos que comenzar con un verbo to be, el sujeto que ya está acá, y sleep en su versión ing. Así que buscamos un are, que obviamente tiene que ser mayúscula porque es el inicio de la frase. Buscamos el único are mayúsculo que hay. Y después un sleeping. Después, verbo to be para la primera persona y sitting en ing. Por lo tanto, I'm sitting. ¿En dónde estás? I'm sitting. Acá está. Estructura para interrogativo. Comenzamos con el verbo to be, tenemos el sujeto y listening. Por lo tanto, necesito un is en mayúsculas. Y después un listening. Lo mismo con la fórmula que ya conocemos, they are reading. Así que necesito un are reading. Lo mismo para el negativo, are not watching. Aquí tendría que ver si el are not está como tal o si está contraído. Así que voy a buscar las distintas opciones y ver cuál es la más correcta. Aren't watching. La contracción de are not watching. What are you eating? Busco un are que no sea mayúsculas porque está a media frase. Y un eating. Después tengo una WH en negativo. Not doing. Busco la forma del negativo. Este no puede ser. Hay un are not por acá. Este no puede ser porque no puedo tener los dos negativos funcionando al mismo tiempo. Tendría que tener un are y aparte el not, o simplemente aren't y aparte el doing. Así que busco mis opciones. Aren't y después doing. Y después el negativo en esta oración. Staying. A nosotros aquí, como estamos hablando de she, no puede ser aren't, tengo que buscar el isn't. Acá está. Hay dos, hay uno en mayúsculas y uno en minúsculas, tiene que ser obviamente en minúsculas. Y listo, y esas deberían haber sido las respuestas en su examen según los sujetos y los verbos que hayan tenido que utilizar. Entonces, de aquí ya pueden tener una idea de cómo les fue, por qué les fue como les fue y a qué se le habría tenido que poner atención para saber cómo responderlo correctamente. Entonces, por si después le quieren dar un vistazo a cómo les fue su examen, pues ya podrían tener una idea mucho más clara. Me salté de una. ¿Cuál? Sí, Stan, thank you very much.
Pero, a ver, de una vez me pueden decir cómo debería quedar. Antes de que yo la ponga, ¿cómo debería quedar? Está facilísima. ¿Quién me quiere decir antes de que yo la ponga? Very good. Thank you, Paola. Efectivamente, tengo que tener un verbo to be en primera persona y el standing con su negativo. Por lo tanto, tan pronto le encuentre, aquí está, I'm not standing. Very good. Also, Samara, thank you. Pues bueno, ahí las tienen. Esas deberían haber sido las respuestas correctas. ¿Ok? Ahora bien, para lo siguiente, la actividad que quedó esta semana, que ya está abierta también desde las 8 de la mañana, vamos a ver la guía y explicar qué es lo que necesitan para resolver la de esta semana la mejor posible. Entonces, les voy a mostrar la guía en un segundo. Bueno, de mientras hasta aquí, ¿tienen alguna duda con esta parte, con lo que hemos visto? Por ahora no, excelente. En caso de que sí, ya saben, pueden preguntar en cuanto lo necesiten y resolvemos lo que sea que haga falta. Bueno, vamos entonces a la guía. Eso es lo que vimos la semana pasada. Esto está sencillo. Vamos al ejercicio de esta semana. Simple past. El simple past es básicamente la misma fórmula que el simple present. La diferencia obviamente es tenemos que tener una idea de los verbos en su forma pasado. Por eso es buena idea que tengan por lo menos una lista de verbos de ayuda en donde se puedan ver las conjugaciones de los verbos y que sepan cómo utilizar los auxiliares did, por ejemplo. Entonces les voy a mostrar en otra ventana eh, una forma sencilla de resolverlo con medio de una fórmula. Aquí en esta ventana. Bueno, para hacer funcionar esto lo necesitamos de este modo. Necesito un sujeto, necesito un verbo en su forma simple past y un posible complemento. Este es para la fórmula sencilla de las afirmaciones en pasado simple, que seguramente ya la conocen. De todos modos, le vamos a dar un vistazo ahorita. ¿Cómo se ve esto ya en una oración construida? Del siguiente modo. Por ejemplo, I played guitar. I played guitar. ¿Okay? Tomando en cuenta aparte que sus verbos en pasado podrían ser irregulares, como por ejemplo I did my homework.
lo que vuelve difícil en todo caso al pasado simple es que tengo que saber la forma en pasado del verbo que voy a utilizar. Y eso significa que tengo que conocer qué verbos son regulares, cuáles son irregulares, cómo hacerlos funcionar y cómo conjugarlos según el sujeto. Aunque eso realmente es lo más sencillo, afortunadamente, a diferencia del presente simple, es que con el presente simple tengo que saber aparte cuando son terceras personas. Por ejemplo, no puedo decir she play. Esto automáticamente estaría mal. Como tengo un she, necesito mi verbo en tercera persona. En pasado simple eso no sucede porque ningún verbo tiene tercera persona, entonces todos funcionan del mismo modo. Pero tengo que conocer forzosamente cuál es la conjugación en pasado del verbo que estoy utilizando. Esa es quizás la mayor dificultad. Ahora bien, para construir un negativo necesito algo más, necesito los auxiliares del mismo modo que utilizaría negativos en el simple present. Es decir, necesito un sujeto, necesito la expresión did not, que se puede contraer como didn't, y un verbo, pero ya que ya tengo did en su forma en pasado, entonces mi verbo va en su base form, en su forma base, sin modificar, más un posible complemento. Exactamente, Iber, thank you. Eso significa que en una frase debería quedarme algo como I didn't play in the park. Es cierto que se complica en el sentido de que necesite un auxiliar, pero la verdad es que es más sencillo porque no necesito preocuparme de quién es el sujeto, sea cual sea el sujeto, siempre va a ser didn't, aquí no tengo que preocuparme por si es tercera persona, y porque mi verbo siempre va a estar en su forma base, en su forma sin conjugar. Entonces la verdad es que el pasado simple en negativo es de las estructuras más sencillas que existen en el inglés en general. Únicamente un sujeto, el didn't, que nunca va a cambiar, jamás va a cambiar sin importar cuál sea el sujeto, y mi verbo tal y como es, sin conjugar. Y la siguiente estructura es cómo construyo un interrogativo, que también es sencillo. Necesito primero comenzar con la expresión did, después un sujeto y después mi verbo. Y dado que ya tengo did en pasado, mi verbo se mantiene sin modificar, es decir, en su forma base, base form. Es decir, did you play? Y obviamente question mark. También es sencillo porque no importa quién sea el sujeto, siempre voy a tener did y siempre voy a tener mi verbo sin conjugar. Y eso es básicamente todo el simple past. No sé si alguien tenga hasta ahorita alguna duda con esto, si vayamos bien con lo que estamos viendo. ¿Alguien quisiera preguntar algo? Con toda confianza díganme y le damos otro vistazo. ¿Todo bien hasta ahorita? Perfecto. Déjeme quitar esto. Sí, es ser. Bueno, vuelvo de nuevo a la guía dosificada. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo utilizar precisamente este simple past. Aunque esto seguramente ya lo leyeron, quiero darle otro vistazo para asegurarme de que quede claro. Se utiliza para hablar de acciones ya concluidas en el pasado. Ese tiempo verbal equivale al pretérito indefinido en español. Digo, en caso de que
no sepan cómo se llama en español, se llama pretérito indefinido el yo canté, tú cantaste, él cantó, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿A qué se refiere con esto de acciones ya concluidas? Es decir, en el pasado, y se los voy a poner como si fuese una línea cronológica, en el pasado se puede haber iniciado alguna acción. Voy a construir mi línea de tiempo acá. Este es el inicio de los tiempos y el futuro. La diferencia es que si inicié una acción en el pasado, pero aún sigue funcionando hasta mis días, eso no es simple past. Eso es usualmente pasado perfecto o presente perfecto. ¿Sí? O incluso puede ser pasado continuo. Pero si la acción inició y terminó en este mismo punto, entonces es simple past. Para explicárselos mejor, les pongo este ejemplo. No es lo mismo decir yo estudié en la Politécnica que yo he estudiado en la Politécnica. Si digo estudié en la Politécnica como pretérito indefinido, significa que comencé a estudiar y terminé. Es decir, esta actividad ya concluyó, ya terminé en el pasado. En cambio, si digo yo he estudiado, que es un tiempo perfecto, significa que inicié en algún punto en el pasado estudiar en la Politécnica, pero quizás hasta este momento sigo estudiando, como es el caso con ustedes. Por ejemplo, ustedes han estudiado en la Politécnica desde hace aproximadamente 2 años y medio, 3 años más o menos algunos, pero significa que siguen en este momento estudiando en la Politécnica. En un perfecto continuo dirían como han estado estudiando, pero también significa que siguen haciendo esta acción. En cambio, decir estudié en la Politécnica significa que para este momento ya no estoy estudiando. Esta acción ya se interrumpió en algún momento. A eso se refiere con que las acciones ya fueron concluidas en el pasado. Ya no ocurren en este momento, ya finalizaron, ya terminé con ellas. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda con esto? Ninguna duda, dice Paula. Ok. Digo, esto de todos modos se supone que ya lo conocen bien, pero no pasa nada si preguntan. Incluso si se supone que ya lo vieron como desde cuarto, desde tercero. Pero aún tuvieran dudas, no pasa nada si quieren preguntar, si quieren resolver algo. ¿Okay? Con toda confianza, pueden preguntar. ¿Cuándo se usa? Algo que terminó o se completó, ya que el periodo de tiempo en el que ocurrió, también está concluido. Es lo que les decía a veces, se puede confundir con el present perfect, pero a diferencia de en el simple past se marca claramente la distancia entre aquel momento en que sucedió lo que se narra y el momento actual. Y en el presente perfecto, como el nombre lo indica, sigue ocurriendo en el presente. Se utiliza para expresar acciones pasadas, como por ejemplo, last month, a girl from China joined our class. Joined our class. O por ejemplo, she showed us where she was from a map. O una sucesión de acciones en el pasado, es decir, cuando tengo verbos conectados entre sí por medio de una conjunción como la palabra y, en este caso and. She came in, introduced herself, and began to talk about her country. ¿Okay? Si se dan cuenta, tengo verbos continuados en el primer caso por una coma y en el último caso por un and. Pero todos los casos, en toda esta sucesión de verbos, son actividades que ya ocurrieron en el pasado. La interrupción de un curso de acción, y esto es especialmente significativo porque mucho de esta actividad que vamos a ver esta semana tiene que ver con esto. La interrupción de un curso de acción, se los explico de este modo. Para formular la interrupción de una acción en el pasado, necesito dos estructuras gramaticales diferentes. Se las voy a mostrar aquí.
puedo decir algo como, digamos, I was watching television when my brother called me. Vamos a analizar bien esta estructura. I was watching television when my brother called me. Noten esto, noten cómo el simple past, este de acá, interrumpe la primera oración. Para que esto funcione, tengo que tenerlo de este modo. Número 1, mi primera construcción es un pasado continuo. ¿Y cómo lo identifico? Porque tengo un verbo to be y porque tengo un verbo en ing. ¿Sí? Y obviamente un sujeto. I was watching. Tengo un verbo to be en pasado y tengo un verbo ing. Después noten que conecto ambas oraciones por medio de este conector. When. ¿Ok? Y después de eso, mi siguiente oración es un simple past. Este simple past que tengo acá es el que interrumpe la acción inicial. ¿Y cómo sé que es un simple past? Porque tengo los elementos necesarios. Tengo un sujeto, tengo mi verbo en simple past y en este caso un objeto directo, aunque este no es determinante, sino el verbo en simple past. De nuevo, ¿cómo funciona esto? La oración que se interrumpe primero fue un past continuous. Esa era la oración que estaba sucediendo. Después de eso las conecto por medio de un when. Importantísimo que recuerden esto, porque ahorita vamos a ver qué diferencia puede haber. Y después de ese when, entonces ya pongo mi oración en simple past. ¿Ok? De ese modo, mi simple past interrumpe la opción en pasado, la acción que estaba ocurriendo en el pasado. Y eso, si se dan cuenta, lo decimos de manera similar en español. Yo estaba viendo televisión cuando mi hermano me llamó. Y recuerden ese conector, cuando, when. I was watching television when my brother called me. Cuando mi oración comienza con un pasado continuo, mi conector tiene que ser when. Dicho de otro modo, mi conector tiene que ser when siempre y cuando la oración que inicie sea la del pasado continuo. ¿Por qué hago tanto énfasis en ello? Porque hay otra forma de construirlo que también es correcta y también viene en la actividad de esta semana. Supongamos que lo que yo digo es: my brother called me. I was watching television. Vean esta otra opción. También es correcta, también se utiliza, también viene en la actividad semanal y tienen que saber cómo funciona y en qué momento reconocerlo. Noten esto. En esta ocasión estoy comenzando con un simple past, un sujeto más un verbo en simple past. Finalizo con la expresión en pasado continuo. Sujeto, verbo to be, verbo ing. Si en esta ocasión estoy comenzando
con el simple past, entonces mi conector aquí es while. No es when, es while. Y utilizo while cuando comienzo con simple past y cuando finalizo con el pasado continuo. Para entender esto, compárenlo con la otra expresión. Supongamos que yo tengo esto aquí y tengo esto del otro lado. Y obviamente conectado por un when. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ve cada una? ¿Por qué de este modo? Recordemos la primera frase. Yo estaba viendo televisión. I was watching TV when, cuando my brother called me. Esta nueva opción que acabamos de ver ahorita suena como my brother called me while I was watching TV. Es decir, mi hermana me llamó mientras yo estaba viendo televisión. ¿Ok? My brother called me while I was watching TV. Para que esta fórmula quede lo más sencillo posible, utilizo when cuando comienzo con un continuo. Utilizo while cuando comienzo con un simple. Cuando comienzo con simple, conecto con while. Cuando comienzo con continuo, conecto con when. ¿Ok? Estos verbos funcionan, bueno, estas oraciones funcionan por tres bloques diferentes. Un continuo, un simple past y un conector. Dependiendo de cuál tenga primero es si este conector va a ser while o si va a ser when. Si comienzo primero con el continuo, ya sabemos que mi conector tiene que ser when. Si comienzo primero con el simple past, entonces mi conector tiene que ser while. ¿Hasta aquí alguna duda con esto? ¿Se entiende esto? Excelente. Thank you, Iber. Iber dice que sí. Samara dice que también. Bueno, recuerden, como quiera que sea, si le entendieron o no, eso lo deben demostrar en la actividad semanal. La actividad semanal tiene varios ejercicios de este tipo y ustedes tendrán que determinar según su conector qué expresión debería ir primero, o más bien, o puede que venga al revés. Puede que tengan un tipo de estructura primero y entonces deban decidir qué conector es el que deben de tener. Vuelvo de nuevo a la guía. Con las conjugaciones, pues bueno, ya saben que hay verbos regulares y irregulares. Y aquí en la misma guía viene una regla de cómo entenderle a las terminaciones según los verbos en su estructura. ¿Sí? Si tienen que tenerlo como una ed, si deben de tenerlo como agregarles una nueva consonante, qué pasa cuando terminan en y, qué pasa cuando terminan en una consonante más y, etcétera, etcétera. Eso les recomiendo que lo lean y lo estudien bien, que se lo aprendan lo más posible. Esto es básico y también se supone que ya se lo saben desde hace tiempo, pero denle otro vistazo de todos modos. Si lo tienen en la guía, úsenla lo más que puedan para que no les quede duda con esto. Y un ejemplo de los irregulares. ¿Sí? Bueno, y siguiendo aquí en la misma guía, viene un ejemplo de cómo utilizar los simple past en pasado, que fueron los que ya acabamos de ver, ¿no? Es decir, we did not buy the dinner. Sabemos que podemos utilizar did not. Sabemos que también lo podemos contraer como didn't. Y cómo construir los interrogativos, que fueron los que vimos hace un momento. Did we buy the dinner?
Es decir, comenzamos con el auxiliar. Did we buy the dinner? Recuerden, lo que hace muy sencillo al simple past es que tanto en negativo como en negativo y afirma y interrogativo, los verbos ya no se modifican. Si vemos esta expresión negativa de acá, mi verbo buy se queda en su forma base, porque el pasado ya está siendo utilizado en el did. Si vemos la estructura interrogativa, vemos que buy no se modifica, porque el pasado ya está siendo utilizado en el did. Es decir, tanto en negativo como en interrogativo, no necesito poner un verbo en pasado. O más bien, no es que no necesite, mi verbo debe estar en presente, forzosamente, en su forma base, porque el pasado ya está siendo utilizado en el auxiliar. Por eso se llama auxiliar, porque me ayuda a no tener que modificar mi expresión verbal. ¿Okay? Did toma la carga del tiempo, se la queda para sí y libera al verbo de tener que ser conjugado. Y afortunadamente tampoco me preocupo en Simple Past por terceras personas, porque todos son did o todos son el verbo simplemente en pasado. Y no existen verbos en pasado en tercera persona. ¿Okay? De todos modos, para cada una de estas opciones tienen vínculos extra donde podrían darle un vistazo a cómo funcionan. Como estos de acá de Lingolia, o la lista de verbos irregulares que tienen aquí adelante en SuperProf. Y bueno, un video en YouTube que está por ahí con el que pueden seguir viendo la dinámica. De todos modos, pueden preguntar cada que tengan alguna duda. Y quisiera saber si hasta este momento tienen alguna duda o si quisieran repasar algo más de estas fórmulas o cubrir alguna posible opción que se les ocurra, que no, si no saben si funciona de este modo o que pueda haber alguna otra posibilidad. Entonces pueden preguntar todo lo que necesiten, de preferencia antes de que hagan su examen gramatical de esta semana. Todo bien, ¿verdad? Sin problema hasta ahorita. Excelente. Bueno, el siguiente contenido gramatical que vamos a cubrir en esta misma semana también es pasado. La diferencia es que ahora estamos viendo past continuous. Past continuous expresa acciones que estaban ocurriendo en el pasado, y por lo general comenzamos hablando de past continuous porque vamos a añadir en la misma oración lo que les decía hace rato, que esa opción se interrumpió, que la línea o el curso de acción que estaba ocurriendo llegó a su fin, quizás antes de tiempo o porque otra cosa ocurrió. De hecho, nosotros no utilizamos past continuous, ni siquiera en español, si no vamos a hablar de una interrupción. Si estamos hablando de algo que simplemente ocurrió, lo decimos como pasado simple. Ayer vi una película. Si yo comienzo mi oración con un continuo, yo estaba viendo una película, es porque se espera que narre algo a continuación que se interpuso a esta línea de acción. Si de pronto yo les digo, ¿qué creen? Ayer estaba jugando videojuegos, y ustedes se van a quedar, ajá, ¿y qué pasó? ¿No? Y luego, ¿qué ocurrió? ¿No? Se quedan esperando eso, ¿qué pasó en Simple Past? De hecho, lo preguntan en Simple Past. ¿Qué pasó? ¿No? Si estaba jugando videojuegos, ¿y qué pasó? ¿Qué lo interrumpió? ¿O entonces qué ocurrió? ¿O qué sigue? ¿No? Entonces, como lo pueden ver aquí en la guía, y que fue de todos modos lo que les expliqué hace un momento, el Simple Past me va a indicar de qué manera se interrumpió la acción que estaba ocurriendo en continuo. Veamos estos dos ejemplos, ¿no? Yesterday, I was having a shower when the doorbell rang. I was having a shower when the doorbell rang. La acción más larga, que era la de darse un baño, estaba sucediendo cuando fue interrumpida por otra. Y usualmente la segunda oración, la del presente continuo, suele ser
por lo general algo que ocurrió casi instantáneamente o que no duró mucho tiempo. Por ejemplo, sonó el timbre de la puerta. ¿Cuánto tarda que haya sonado el timbre de la puerta? Un par de segundos quizás, ¿no? Un segundo. La acción más larga, la de darse un baño, que es la que ocupa más tiempo, fue interrumpida por una acción más breve. ¿Okay? El otro ejemplo. Newton was sitting on an orchard when an apple fell on his head. La acción de estar sentado en el manzano tenía cierta duración, pero la caída de la manzana sobre su cabeza, eso fue instantáneo. De nuevo, una acción relativamente larga, o que duraba un tiempo un poco más extenso, fue interrumpido por una acción o un evento cuya duración es muchísimo más breve. Por ejemplo, en el ejemplo que les puse antes de ver televisión, esa acción puede haber ocurrido por un largo tiempo. A lo mejor estoy viendo la trilogía extendida del Señor de los Anillos. O sea, llevaba 14 horas viendo televisión cuando mi hermano me llamó. Ese llamado fue muy breve respecto a la trilogía extendida de 14 horas, ¿no? ¿Alguien me puede dar algún otro ejemplo donde estas dos estructuras gramaticales funcionen simultáneamente? Alguien puede escribirlas si quieren o pueden decírmelas directamente en el micrófono. ¿Quién quisiera decirme algún par de ejemplos? Traten, no importa si la versión sale mal, aquí la revisamos y vemos cómo componerla. El chiste es que tengan experiencia de cómo hacerlo para que puedan tenerlo bien en su actividad semanal. Sí, dime. Exactamente. Vamos a ver, Brian me pone un ejemplo. I was doing my homework when my mom asked me, ya lo puso en pasado, asked me for help. The sun was shining and birds were singing in the trees. I was watching television when it started to rain. Vamos a ver, vamos a analizar esta primera expresión que nos puso Brian y de ahí vamos a ver las demás. Me parecen bastante interesantes. Voy a ir a la otra ventana. Tenemos esta expresión que dice I was doing my homework when my mom asked me for help. Bueno, obviamente esto reemplaza esto de acá. Así, aunque sea amontonado, pero bueno, ahí se ve. Voy a mover esto más hacia acá. Y lo reemplazo por esto. Aunque sea amontonado, pero bueno, de momento se entiende. Vamos a ver si la estructura que nos pone aquí en la plática funciona. Comienzo con un tiempo continuo. I was doing my homework. Vamos a ver si esto funciona. Tengo un sujeto, I. El verbo que debo tener, verbo to be, tiene que ser conjugado según mi sujeto. Was es correcto. Doing está correcto porque es la versión ing. Y un posible complemento. Comencé con un tiempo continuo, por lo tanto mi conector tiene que ser when. Exactamente. Después tengo un sujeto, tengo un verbo en simple past
y después pues el complemento en forma de un objeto directo y un verbo en continuación, ¿no? Yes, exactamente, eso es justo como deben utilizarlo. Como comienzo con un tiempo continuo, mi conector fue when. Excelente, Brian. Vamos a ver la que dice Iber. The sun was shining and birds were singing in the trees. Voy a mostrarles también esta oración aquí en la pantalla. The sun was shining and birds were singing in the trees. Vamos a ver qué pasa aquí. Comienzo con un tiempo continuo. The sun was shining. ¿Qué tengo después? Otro tiempo continuo. Were singing. ¿Ok? Obviamente con su sujeto, ¿no? The sun como sujeto acá. Birds como sujeto acá. La expresión del continuo aquí y la expresión del continuo acá. ¿Qué es lo que está raro acá? ¿Qué necesitaría hacer? Porque todo esto completo es el inicio en presente continuo, digo en pasado continuo, de una oración. Pero siento que faltó, ¿qué fue lo que interrumpió esto? Se siente como el inicio de la oración, y como inicio está bien estructurado, la oración fue correcta. Se siente como el inicio de la historia. Pero, ¿qué sucedió después? Si yo les digo, los pájaros estaban cantando, se quedan, ajá, ¿y qué pasó? ¿No? Es decir, falta un conector y entonces el resto de la oración en simple past. Podríamos poner que the sun was shining and birds were singing in the rain when the sky clouded, y de pronto el cielo se nubló. Exactamente, Paula. Estas expresiones que están aquí en continuo gramaticalmente están perfectas, funcionan muy bien porque están muy bien construidas, pero por sí solas se sienten como solo el inicio y necesito todavía el conector when y finalizarlas con un simple past. Porque imaginen que alguien les dice, el otro día estaba saliendo del cine y ya, acaba la oración, ¿no? Y ustedes se quedan, ajá, estaba saliendo y qué pasó, ¿no? Necesitan saber qué ocurrió después de ese estaba saliendo del cine. No es lo mismo que digan, ayer vi una película. Si dicen, ayer vi una película, lo que ustedes podrían preguntar es información respecto a la película, como qué película viste, ¿no? Pero si digo, ayer estaba viendo una película, suena como que algo ocurrió a continuación, como que algo pasó, algo importante iba a pasar todavía. Pero si la oración no se termina, nos quedamos sin saber qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces, en este tipo de oraciones conjugadas y subordinadas, cuando comienzo con un pasado continuo, necesito lo siguiente a continuación. Vamos a ver. Brian sugiere el siguiente cambio. Se los voy a poner también aquí en la pantalla. The sun was shining and birds start singing. ¿Okay? Puede funcionar, sin embargo el end aún se siente extraño, como ¿por qué usaríamos un conector como and? The sun was shining and birds started singing. Es decir, no es incorrecto, pero justo en esta acción aún se toma como que la primera fue interrumpida por la segunda, o como que la segunda acción solo ocurrió gracias a la primera. El then también se puede poner porque tampoco es incorrecto, pero en cuestión de redacción no se acostumbra, no suele tomarse como la forma natural de continuar una oración. Es decir, tiene que haber circunstancias muy específicas para que se pueda utilizar un continuo
y después un simple past con otra cosa que no sea when. Si utilizo and, hay una forma en cuestión de narrativa y redacción que se considera como apropiada. Y es que para que las aves pudieran cantar era porque el sol necesitaba brillar primero. Es como decir, eh, tenía hambre pero no podía comer porque mi amigo aún no había llegado. Mi amigo estaba llegando y entonces comencé a comer. Pero se siente muy raro. Usualmente este tipo de expresión se utiliza únicamente como acción y consecuencia, es decir, lo primero tiene que haber ocurrido para que lo segundo pudiera tener lugar. Como requisito, tuvo que haber pasado algo primero. Pero aún así es una figura narrativa muy complicada que no se recomienda utilizar en una narración como tal, en una conversación como tal, sino más bien en una especie de expresión lírica, es decir, quizás como para escribir poesía, quizás como para escribir un cuento, algo por el estilo. Entonces, de nuevo, gramaticalmente no es incorrecto, pero no es la figura que necesitamos para este tipo de construcción porque no estamos creando lírica libre, como si fuese poesía, ¿no? En cuestión gramatical, que aparte tiene que ver con el propósito comunicativo, lo ideal es conectar ambas expresiones por medio de when. ¿Okay? Y ahorita voy con las otras oraciones de Paola. ¿Y cuál más? Sí, de Paola. Dice Brian, the sun was shining and we started singing. Y después, I was living in New York and when I met Iber. Ok, ahorita voy con esa oración Iber. Vamos a ver la que nos propone Paola. Paola sugiere I was watching TV when it started to rain. Ok. Por lo que entiendo de esta oración, estamos comenzando con un tiempo continuo. I was watching. Tengo un sujeto, tengo un to be y tengo un ing. Obviamente mi be en pasado. I was watching TV. Comencé con un tiempo continuo, por lo tanto, la forma correcta de conectar es when. Mi siguiente oración, dado que tengo when, tiene que ser forzosamente simple past. Vamos a ver si tengo simple past. Tengo un sujeto, tengo un verbo en su expresión simple past y muy bien utilizado el to como conector para utilizar un siguiente verbo. It started to rain. This sentence is perfect. Okay? I was watching television when it started to rain. No sabemos el contexto de la oración. Es posible que no puedo ver televisión si comienza a llover, a lo mejor se va la señal. Es decir, de algún modo, la oración que viene a continuación se antepone a la importancia de la primera. Estaba viendo televisión cuando comenzó a llover. Es decir, de algún modo eso parece haber interrumpido la primera. No sé el contexto, tendría que saber como el resto de la historia, por así decirlo, pero gramaticalmente eso está perfecto, está bien formulado. Mi expresión en pasado simple se antepuso o interrumpió a mi primera oración. ¿Okay? Ahora vamos a ver la siguiente oración que nos propone Iber. Les voy a poner aquí también. I was living in New York when I met Iber. Recordemos que uno de los ejemplos que nos pone la guía de cómo utilizarlo es que una acción que duraba más tiempo fue interrumpida por una más breve. I was living in New York se escucha como una oración que toma bastante tiempo en su resolución. Estaba viviendo en Nueva York. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Vamos a suponer que para que alguien pueda decir que estaba viviendo en Nueva York, han de haber pasado semanas o meses o incluso años o hasta décadas. Estaba viviendo en Nueva York. ¿Okay? When. Y mi siguiente oración, I met Iber, es muchísimo más breve. Vivir en Nueva York definitivamente tomó más tiempo
que la efímera acción de conocer a una persona. A una persona, en cuanto se encuentran con una persona y lo conocen, a lo mejor se los tomó 5 minutos, ¿no? Me encontré con tal persona o conocí a tal persona. Ese día conocí a tal persona, ¿no? O en esa reunión conocí a tal persona. Lo que haya ocurrido de tiempo acá es más breve que toda esta expresión de tiempo de yo estaba viviendo en Nueva York. ¿Okay? Comienzo con un continuo, conecto con when y termino con un simple past. Por lo tanto, this sentence is perfect. Ahora bien, no me refiero a que conocer a una persona tarde un día. Obviamente conocerle en el sentido de adquirir los aspectos de su personalidad y todo eso puede tomar una vida entera, ¿no? Aquí me refiero simplemente al hecho de encontrarse con alguien o conocerlo por primera vez. ¿Okay? Lo cual es muchísimo más breve que el periodo que tomó estar viviendo en un lugar. ¿Okay? De ahí vamos a ver. Y ver si esa te quedó perfecta. Samara nos propone otra oración y también se les muestro aquí en pantalla. I was doing my makeup when the taxi arrived to my house. I was doing my makeup when the taxi arrived to my house. Comienzo con un tiempo continuo. I was doing my makeup. Después tengo the taxi arrived, un simple past. El conector correcto es when. Por lo tanto, yes. I was doing my makeup when the taxi arrived to my house. Very good. Vamos a tomar esta misma expresión y la vamos a cambiar de lugar. The taxi arrived to my house y después ponemos el I was doing my makeup. Si lo tengo de este modo, si comienzo con este simple past, entonces mi conector tiene que ser while. ¿Ok? Es como que tengo bloque 1, bloque 2 y el conector entre ambos bloques. Dependiendo de cuál sea mi bloque 1 y cuál sea mi bloque 2 es qué conector debo elegir. Entonces, Samara, yes, thank you. Your sentence was perfect. Así funciona. Muy bien, ahora hagamos lo mismo, pero esta vez comencemos con un simple past. Lo que han hecho hasta ahorita está perfecto y me está gustando mucho, que parece que están entendiéndolo muy bien. Ahora, denme más oraciones, pero esta vez comencemos con simple past. Ya vimos que comenzando por past continuous funciona muy bien y que creo que ya les quedó claro. Ahora comencemos con un simple past. Van muy bien hasta ahorita. Me parece que les está quedando bastante claro. Muy bien, tenemos una primera oración sugerida por Samara que dice, también se las pongo en pantalla. The cookies started to burn while I was doing the laundry. Analicemos esta frase. La estructura gramatical de la primera oración sugiere un pasado simple porque tengo started. Tengo un sujeto, the cookies, started to burn, y tengo una buena secuencia de verbos conectadas con un to.
Es decir, eso está impecable. Este primer simple past está muy bien hecho. The cookies como sujeto started to burn, simple past. Mi oración continúa con I was doing the laundry. Es decir, verbo to be y un verbo conjugado en ing según el sujeto. I was doing the laundry. Por lo tanto, esto es past continuous. Mi conector debe ser while. Por lo tanto, perfect. The cookies started to burn while I was doing the laundry. Si analizamos por duración de actividades, lavar la ropa puede que tome más tiempo que lo que tomó para las galletas de pronto incendiarse, ¿no? Bueno, no incendiarse, medio quemarse tantito, ¿no? The cookies started to burn while I was doing the laundry. Es decir, la primera acción fue más breve que la segunda acción en continuo. ¿Okay? Por lo tanto, this sentence is perfect. Thank you, Samara. Very good. Iber nos muestra otra oración. Y la voy a poner acá. I cut a rose while I was in my mom's garden. Ok, vamos a ver. I cut a rose while I was in my mom's garden. Ok, esta oración no está mal. Pero te voy a decir qué ocurre con esta. Lo que tienes es una oración con un complemento. Esto sigue siendo una primera oración. Mira, la oración no está mal, pero todo esto sigue siendo una primera parte. Solo que en este caso, este segmento es simplemente el complemento de tu simple past. Aún necesitas un while seguido de un presente continuo. Es como decir, corté una rosa mientras estaba en el jardín, cuando o mientras estaba haciendo tal cosa. Por ejemplo, mientras mi mamá estaba regando las plantas del otro lado, o mientras mi mamá estaba, no sé, cosechando frutas, o mientras mi mamá estaba en la cocina cocinando. Es decir, aún necesito una expresión en past continuous. Porque este while I was in my mom's garden es más bien el complemento de la primera oración. ¿Okay? Es decir, como primera oración está muy bien, solo necesita aún el presente continuo. Porque si no, esta no interrumpe nada. Cortaste un jardín cuando estabas en el jardín. Digo, cortaste una rosa cuando estabas en el jardín. ¿Sí? Por sí sola es simplemente una expresión en simple past. Y gramaticalmente está muy bien y el complemento está muy padre. Solo no está interrumpiendo ninguna otra acción. No hay ningún presente continuo a continuación. ¿Okay? Entonces, ¿qué te gustaría sugerir que fuese una acción mucho más larga que fue interrumpida por esta? Si quieres, en lo que lo piensas, vamos a ver la oración que nos propone Brian. También se los pongo aquí en pantalla. My dog bited my nephew while I was looking away. Bueno, primero lo primero. Bited. Tengo que revisar mi lista de verbos para saber si ese es el pasado del verbo bite. Entonces denle un vistazo y ahorita me dicen si sí. A ver si sí es cierto. Mientras tanto, en lo que dejamos esto aquí pendiente, vamos a ver qué tengo. My dog, bueno, simple past. My nephew, I was looking away. Yo estaba viendo para otro lado, estaba distraído, estaba viendo en otra dirección. Comienzo con un simple past. My dog, verbo en simple past. My nephew,
Mi conector tiene que ser entonces while. Mi chucho mordió a mi sobrino mientras yo estaba distraído o estaba viendo a otro lado o estaba viendo hacia otro lado, hacia otra parte. Perfect. Solo aquí necesito saber cuál es el simple past de bite, porque bited no existe. ¿Okay? Gramaticalmente, sin embargo, todo el resto, la sintaxis, a lo que me refiero la sintaxis, está correcta. Es decir, el orden de las palabras, el acomodo de cada elemento en su respectivo lugar, todo eso está correcto. Así que sí, exactamente, bit. ¿No? My dog bit my nephew while I was looking away. Excelente. Abraham sugiere otra oración. Y ustedes me dicen cómo funciona esto. I was washing the dishes while my sister was working. Díganme, ¿qué pasa acá? ¿Está bien o está mal? ¿Tengo que corregirlo? ¿Lo dejo así? Ustedes díganme. ¿Por qué dudas de ese while? Yes. ¿Qué pasa acá? Tengo que decidir cuál de los tres posibles cambios puedo hacer. Es decir, tengo un pasado continuo acá y tengo otro pasado continuo acá. Entonces, while está extraño, pero no sé si es porque while está acá o si es porque tengo este pasado continuo acá o si es porque tengo este pasado continuo acá. ¿Qué cambio podría ser? Exactamente, dice Samara, aquí no hay una interrupción. Más bien, lo que tengo acá es una conjunción de elementos de acciones que suceden simultáneamente. ¿Okay? Yo estaba lavando los platos mientras mi hermana estaba trabajando. Gramaticalmente funciona en el sentido de así es como se construyen oraciones simultáneas. Ambas acciones estaban pasando al mismo tiempo. ¿Okay? Es decir, esta oración por sí sola ya funciona, solo que no es justo lo que estamos viendo ahorita. Aquí tenemos dos situaciones diferentes. Digo que semánticamente están contenidas en el mismo grupo de acciones. Ambos están haciendo cosas que tienen que hacer. Uno está lavando trastes y el otro está trabajando. Ambos están encargándose de sus responsabilidades, por así decirlo. ¿Okay? Y la manera de hacer que ambas oraciones funcionen simultáneamente, es decir, que corran paralelamente a lo largo del tiempo sin chocar entre sí, la forma correcta de hacerlo es esta. Pero esta es para cuando justamente queremos hacer que dos acciones funcionen al mismo tiempo sin interrumpirse. La oración está bien si estamos buscando eso. Ahí está resuelto. Ahora bien, ¿cómo hago que una interrumpa a la otra? Sin embargo, ojo, lo que estoy diciendo es, si únicamente estoy viendo pasado continuo, hay dos pasados continuos perfectamente bien construidos. Aunque sean paralelos y no se interrumpan, cada uno de estos pasados continuos está perfectamente estructurado, la gramática está correcta, la sintaxis está correcta, las dos tienen sentido y están conectadas entre sí de modo en que ambas funcionan en paralelo sin interrumpirse. La oración es elegante, solo que finalmente no es justo la que quiero trabajar ahorita, pero está bien construida. Entonces, Abraham, hiciste una buena oración, solo probemos otra opción, probemos cómo hacer que una interrumpa a la otra. Porque en este caso, incluso si lo pienso bien en contexto, que alguien lave los trastes y que alguien esté trabajando, como que no se interrumpen entre sí. ¿Qué podría interrumpir que yo lave los trastes? ¿O qué podría interrumpir que mi hermana esté trabajando? ¿Qué se les ocurre? Y puede ser lo que sea. Por ejemplo, si estoy lavando los trastes, algo que puede interrumpirlo es que se acabe el agua. O que suene el teléfono, o que alguien llame a la puerta. Lo que se les ocurra. Si mi hermana estaba trabajando, ¿qué puede interrumpir su trabajo?
Vamos a ver, Samara propone una oración. Ah, no es oración. Ok. Ok, sí, algo que puede interrumpir. El ruido, por ejemplo, ¿no? Digo, no voy a tomar lo que me pusiste como oración, pero digamos que lo tomo como base de ejemplo para saber qué podría funcionar. Eh, Construyamos esta oración en base a lo que propusiste. Puedo tener algo como she. eh, ¿Cómo finaliza esta oración? ¿Cómo la construyo? Ustedes díganme. She, ¿qué cosa? Utilizando lo mismo que puso Samara acá arriba de she working in the kitchen and he making noise. Yo escribo lo que ustedes me pongan aquí en pantalla o lo que me digan en su micrófono. Oh, that's elegant. She was working in the kitchen when his brother started to make noise. O podríamos decirlo incluso más breve como she was working in the kitchen when his brother made noise. ¿Sí? Las dos funcionan perfectamente. Solo hice un poco más breve la oración, pero la que propusiste, Samara, está perfectamente bien. ¿Sí? Solo de que en vez de iniciar o comenzar a hacer ruido, hizo ruido. Pero las dos funcionan bien, solo hice un poco más breve la oración. ¿Sí? Analizando en forma gramatical, vamos a ver si tengo los elementos que necesito. Tengo primero un pasado continuo en ambas partes. Tengo un complemento, in the kitchen. Tengo un conector, when. Y después de eso tengo un simple past. His brother started. His brother made. ¿Ok? Por lo tanto, Samara, yes, thank you very much. Thank you, Major. This is perfect. ¿Ok? She was working in the kitchen when his brother started to make noise. Vamos a invertir la oración de tal modo que suceda lo mismo, pero comenzando por simple past. Me quedaría his brother started to make noise while she was working in the kitchen. Segunda oración. His brother made noise while she was working in the kitchen. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende esto sin problema? No problem. Very good. Bueno, en su guía dosificada, que les voy a mostrar ahorita, después de que vemos esto del past continuous, hay una práctica que pueden hacer. Esta no la tienen que subir a la plataforma, desde luego. Es para que ustedes la vean en su guía y trabajen en ella para practicar cómo resolverla, cómo construir la gramática y la sintaxis de estas oraciones. Esto obviamente es para ustedes, es para práctica, es para que tengan un pequeño ejercicio antes de hacer su actividad semanal. No la vamos a resolver aquí, esa es para ustedes. Después de eso, present perfect, que es lo que les explicaba antes. Una oración en el pasado, que inició en el pasado, pero que puede que hasta nuestros días aún siga ocurriendo. O que ejemplifique que una acción en el pasado aún tiene relevancia en el presente. ¿Ok?
necesito forzosamente en cualquier tiempo perfecto, sin importar si es presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto, continuo perfecto. Cada que yo diga tiempo perfecto, forzosamente tiene que haber en algún momento un have después del sujeto. Y ese have va a depender de qué forma del tiempo sea, si es pasado, si es futuro, si es presente, cómo debo poner ese have. ¿Okay? ¿Qué dice la guía? Pasado present perfect o presente perfecto es un tiempo verbal que usamos para hablar de algo que sucedió en el pasado pero tiene relevancia en el presente, que es lo que les mencionaba ahorita, ya sea porque ocurrió hace muy poco tiempo o porque es una acción que aún no ha finalizado. Como les mencionaba hace rato, la diferencia con el presente simple, con el pasado simple. Es decir, yo estudié en la Politécnica a decir yo he estudiado en la Politécnica. Decir he estudiado significa que puede que haya pasado muchas veces o bien puede que lo que inició en el pasado aún siga presente hasta nuestros días. Por ejemplo, ustedes iniciaron en la Politécnica hace tanto tiempo, 2 o 3 años, pero aún siguen estudiando en la Politécnica. Por lo tanto, para referirse al tiempo que llevan en la Politécnica, ustedes deberían mencionarlo en un tiempo perfecto. Por ejemplo, yo comencé a dar clases de inglés hace tanto tiempo, pero aún sigo dando clases de inglés. Algo que inició en el pasado aún no finaliza para mí. Por lo tanto, yo no diría yo di clases de inglés. Yo diría yo he dado clases de inglés. ¿Ok? ¿Qué significa esto en el aspecto gramatical? Se los pongo de este lado como fórmula. Las fórmulas, la verdad, son maravillosas porque resuelven un montón de dudas incluso antes de que sucedan. ¿Cuál es la fórmula que tengo que utilizar? Necesito un sujeto. Necesito una expresión del verbo have. Y cuando me refiero a una expresión del have es porque este have tiene que estar conjugado según mi sujeto. Si mi sujeto es una tercera persona, obviamente mi verbo tendría que ser has. Después de have necesito una expresión verbal. Ojo, esta expresión verbal en el 100% de las veces tiene que ser past participle, pasado participio. Y después de eso, un posible complemento. De nuevo, necesito un sujeto, una expresión de have, el verbo have conjugado, e inmediatamente después un verbo en pasado participio, más un posible complemento. Para construir el negativo es fácil, solo pongo el not después de have, entre have y el verbo, aquí. I have not, ¿okay? Que lo puedo contraer como haven't o hasn't, si es tercera persona. Si quiero decir que he estudiado en la Politécnica diría I have studied. Si quiero decir que no he estudiado en la Unicach, diría I have not o haven't studied. ¿Okay? Studied es sencillo porque es un verbo regular, pero si hubiese un verbo irregular como make, por ejemplo, podría decir I haven't made. Si tengo un verbo irregular como do, diría algo como I haven't done. ¿Okay? Por lo tanto, para esta expresión gramatical es necesario que yo conozca cómo se ven los verbos en pasado participio. Por lo tanto, es buena idea que yo me sepa los verbos o que tenga una guía de verbos o una lista de verbos que pueda consultar regularmente para saber cuál es la forma en participio de ese verbo en particular que necesito. ¿Okay? Para construir un interrogativo es sencillo. Comienzo con have o has
más un sujeto más mi verbo en pasado participio más un posible complemento question mark. Y dos ejemplos. I have seen this movie. He visto esta película. ¿Okay? Lo formulo como pregunta. Have you seen this movie? Have you seen this movie? ¿Has visto esta película? Voy de nuevo a la guía. Los ejemplos que tenemos aquí son, y de hecho aquí está la fórmula, entonces no hay cómo se la pierdan. Sujeto, verbo auxiliar, que es have, el verbo principal, en pasado participio y un complemento. Algunos ejemplos. I have worked here for a year. I have worked here for a year. He has been in London for 6 months now. Él ha estado en Londres. ¿Qué significa que él ha estado en Londres? Que en algún momento llegó a Londres, pero aún no se ha ido. Sigue en Londres. Él ha estado en Londres por 6 meses. Y el negative form, que es el que acabamos de ver, I haven't published the document. Es decir, un sujeto, un verbo auxiliar. Es decir, have en negativo. ¿Cómo lo construyo? Simplemente a have le pongo el not inmediatamente después. Y de ahí mi verbo en pasado participio. ¿Ok? Que es la fórmula que ya les puse aquí de este lado. Sujeto más el have más el not. Después del have. I haven't published the document. Otros posibles ejemplos de la forma negativa. You have not said anything. Lo puedo encontrar como you haven't. O she has not talked to me. Que lo puedo encontrar como she hasn't. Y la forma interrogativa, que también ya se les explica acá y se las puse como fórmula, también viene explicado en la guía. Para formar una pregunta en presente perfecto simple, antecede el verbo have o has al sujeto, es decir, debo comenzar con la forma del have. Have you published the document? Es decir, comienzo con un auxiliary verb, have o has, para decidir si es have o have. Obviamente debo saber quién es el sujeto, si es tercera persona, es un has. Después mi verbo en pasado participio y un complemento. Para que sea fácil entenderlo de este modo, todas las formas de presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto, todas las formas perfecto, el verbo principal que se conjuga siempre va a ser pasado participio, forzosamente. ¿Okay? Obviamente puede haber más verbos consecutivos, pero todos van a ser, todos los verbos principales conjugados van a estar siempre en pasado participio. Y esto obviamente le podemos poner un WH. ¿Okay? Solo le ponemos el WH antes de la pregunta. Por ejemplo, si la pregunta es why tenemos alguien me dijo, por ejemplo, que ha visto esta película 5 veces. I have seen Batman 5 times. He visto Batman 5 veces. Y yo le pregunto, why have you seen Batman 5 times? ¿Por qué has visto Batman 5 veces? ¿Okay? Lo siguiente que dice en la guía es justamente esto que les explicaba antes de las oraciones o acciones aún no finalizadas, es decir, que siguen ocurriendo hasta mis días, como por ejemplo, hemos vivido aquí desde el 2001. ¿Qué significa eso? Que sigo viviendo acá. She has worked with me for 10 years. Ella ha trabajado conmigo por muchos años, por 10 años. ¿Qué significa eso? Que sigue trabajando conmigo. How long has Michael been in Kyoto? ¿Hace cuánto tiempo que está Michael en Kyoto? ¿Qué significa eso? Que en este momento sigue en Kyoto. ¿Ok? Y cuando se habla de oraciones finalizadas, es cuando se refiere a oraciones que pueden ser consecutivas en sus acciones. Por ejemplo, I have lived in 3 different countries. He vivido en 3 países diferentes. ¿Okay?
O una acción finalizada con un resultado en el presente. I need to call my father, but I have lost my phone. Necesito hablar, pero he perdido mi teléfono. Aunque esta expresión realmente se asemeja más a las expresiones ibéricas del español, he perdido mi teléfono, en el sentido de perdí mi teléfono. Esta oración en particular es más regular en el español ibérico, es decir, cómo lo formularíamos si estuviéramos en España. Nosotros, en Latinoamérica, no utilizaríamos esta forma del presente perfecto, lo utilizaríamos como pasado simple. Piénsenlo de este modo, es decir, como quería comer, pero después de esa película de terror perdí el hambre. O quería comer, pero después de esa película de terror he perdido el hambre. Esta expresión de he perdido el hambre para una expresión en el presente no solemos utilizarlo en América, por lo menos en Latinoamérica. ¿Okay? Y bueno, lo siguiente pues es cómo conjugar el verbo has, que esto seguramente ya lo saben, pero lo tienen en su guía en caso de que lo necesiten. ¿Okay? Y bueno, esto pues ya lo tienen en su guía, le pueden dar otro vistazo si lo necesitan. Lo siguiente es cuando utilizamos los continuos perfectos, pero esto es para la tercera semana, entonces esto viene hasta la siguiente semana, por esto de aquí no se preocupen. Lo que tenemos ahorita es todo esto que les expliqué de la segunda semana. Entonces ya tienen una idea más clara de cómo resolver lo que está en su tarea semanal. Va a ser relativamente sencillo, estoy seguro de que no les va a causar mucho problema, porque pues tienen esas fórmulas acá, tienen la explicación ahorita, y aparte, como todas las oraciones anteriores, pueden volver a darle un vistazo a esta sesión porque se está grabando y se va a subir a YouTube. Entonces no habrá problema. Si lo necesitan más adelante, pueden revisar esta sesión en YouTube para comenzar a resolver su tarea semanal. Estamos casi finalizando esta sesión porque ya son las 11 de la mañana. Así que díganme esto ahorita si van bien con esto, si tienen alguna complicación, si algo de esto les parece difícil, etcétera, etcétera. Ustedes díganme cómo están con esto. Cómo están con sus dudas, cómo están con este contenido. Dice Iber que bien hasta acá. Si el video estará en la plataforma, mira María, usualmente lo subo a YouTube y lo que hago es darles el vínculo a través de WhatsApp. Pero lo que voy a hacer esta semana es que efectivamente los vínculos los voy a comenzar a poner en la plataforma para que si están trabajando en la plataforma y en ese momento quieren ver los videos, pues ahí mismo en la plataforma los puedan ver. Es decir, van a estar como vínculos, a lo mejor no los puede integrar directamente a la plataforma, sino que queden como vínculos para que desde ahí puedan ver el video en YouTube. Lo que hice el cuatrimestre pasado fue poner el vínculo de tal modo que se abriera directamente en la plataforma. Eso significa que el video no está guardado en la plataforma, pero se puede reproducir a través de ella sin necesidad de irse a YouTube. ¿Okay? Entonces, sí, les voy a pasar los vínculos a WhatsApp, pero además, María, buena idea, voy a ver que pueda integrar los vínculos en la plataforma para que se puedan reproducir ahí mismo sin necesidad de abrir una ventana extra. Bueno, pues creo que todo bien hasta ahorita, según me comentan. Entonces, bueno, ya saben, de todos modos me pueden preguntar sus dudas de aquí hasta el domingo. Me parece que mañana ustedes tienen el día libre, entonces mañana pues no podríamos tener una sesión en caso de que lo necesitaran. Aunque honestamente yo no tendría problemas si me dijeran que lo necesitan. Yo con todo gusto les podría dar una sesión extra mañana, no pasa nada. Pero creo que tienen de momento lo que necesitan. Entonces de todos modos me pueden mandar sus dudas por WhatsApp
en el momento que sea y yo los ayudo. Obviamente no les puedo dar las respuestas de las actividades, pero si hubiese alguna duda con las estructuras o con la gramática, con toda confianza, claro que sí, los ayudo con eso. Pues bueno, entonces estamos terminando por el día de hoy. Les deseo muchísima suerte con su actividad, que salgan lo mejor posible. Denle otro vistazo a la guía. En caso de que lo necesiten, recuerden consultarla, la tienen para eso, para consulta. Entonces, pues bueno, sería todo por esta sesión para que ya puedan dirigirse a su siguiente clase porque ya son las 11 de la mañana, 11:06. Cuídense mucho, que tengan una gran semana. No es una despedida, recuerden que seguimos en contacto si lo necesitan. Que les vaya muy bien en su actividad. Porfa, de nuevo, manténganse a salvo, cuídense, quédense en casa, no salgan si no lo necesitan. Protéjanse y protejan a sus seres queridos. Y nos vemos en la siguiente sesión. Yo les confirmo sobre las clases de mañana, porque según yo mañana tienen libre, pero les voy a confirmar, por eso que ya saben, es 16 de septiembre. Yo les confirmo. Si hubiese falta, vemos si podemos tener una sesión, pero creo que mañana lo tienen agendado como libre, como marca exactamente suspensión de labores. Entonces, posiblemente no hayan actividades de sesión mañana, pero de todos modos ya tienen su tarea de aquí hasta el domingo. Entonces, sí, Lisbeth, gracias. Creo que eso ya está confirmado. ¿Okay? Bueno, estamos entonces en contacto. Cuídense mucho, que tengan una gran semana. Disfruten su día libre, aunque va a ser bastante como cualquier otro día. Y pues bueno, hasta la próxima sesión y hasta entonces, bonita semana. Cuídense mucho. Bye. Por nada, ha sido un placer. Cuídense mucho. Bye, Paula. Bye a todos.